Si de por sí meter un gol en cualquier lado, lo grita uno como si fuera tu máximo logro de la vida, ya no se diga en el fútbol profesional. De meter muchos goles, de haber sido campeonísimo y haber metido el gol de la final, que todo el mundo recuerda, a la siguiente temporada, diríamos en el argot futbolero, se me cerró el arco. No la podía invocar. Tú tienes que predicar con tu ejemplo, que tu compañero de trabajo te vea que tú estás haciendo tu esfuerzo que te corresponde, más un extra. Si Dios te da la posibilidad de realizar un trabajo, pues hazlo bien y con gusto. Carlos, si tuvieras un micrófono el día de la inauguración del Mundial 2026, ¿qué le dirías a los millones de personas que te estarían escuchando en todo el mundo? Universidad Se Suma presenta Sumando Voces. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un episodio más de Sumando Voces, y en esta ocasión contamos con la presencia de un crack, Carlos el Búfalo Poblete, quien ha sido el máximo goleador del Club Puebla de la Franja, quien además ha jugado más de 400 partidos en el fútbol mexicano y es una gran leyenda futbolística, pero sobre todo un gran ser humano. Carlos, es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Sumando Voces. Muchas gracias, Pablito, un placer. Muchas gracias de nuevo por la invitación a tu lugar, a Se Suma, para poder platicar de lo que gusten y ojalá que a la gente que nos vaya a ver lo disfrute. Así va a ser, y me encantaría que nos compartieras pues los orígenes. Al lado de esos gritos en el estadio de Búfalo, pues hay una historia que viene desde sus orígenes. Platícanos un poquito del niño chileno Carlos Poblete, allá en la municipalidad o en la comuna de La Reina, en Santiago de Chile. ¿Qué había en ese niño? ¿Había rebeldía? ¿Había sueños? Platícanos un poco de esas etapas, Carlos. Bueno, yo soy el mayor de 3 hijos de una familia, mi padre y mi madre, de clase media, digamos, que era la que más existía en esos tiempos. Yo soy sexagenario, yo soy del 63, voy a cumplir 63 años ahora el próximo octubre. Y como todo niño, Pablo, pues el fútbol ya tiene muchos años de existencia. Y en Chile, mi país natal, como en todo el mundo, pues es el deporte, o era en ese momento el deporte más popular del mundo. Y los tiempos te daban eran otros tiempos, podías practicarlo de mejor manera que los niños lo pueden hacer ahora, pero bueno, no por eso no era más popular. Antecedentes familiares, dos tíos, hermanos de mi madre, pudieron jugar fútbol profesional. Uno alcanzó a debutar, el otro tuvo una lesión muy fuerte, pero lógicamente yo como guasa le digo que el ADN futbolístico venía por ese lado, porque mi papá, en paz descanse, era malito no tenía mucha calidad para el fútbol, lo practicaba. Y bueno, a mi padre, a mi madre, siempre agradecido porque siempre me apoyaron mucho, sobre todo mi padre, que trabajaba mucho, él tenía una imprenta. Mi mamá era maestra de educación física, pero no ejercía porque nos tenía que cuidar a nosotros 3. Pero te reitero, Pablito, podíamos jugar en la calle. Antes podíamos jugar en la calle y tu mamá te llamaba casi a la medianoche porque al otro día había que ir al colegio, y jugabas en algún equipo de barrio o jugabas en el mismo colegio defendiendo a la playera. Que yo estudié en un colegio Calasanz, que sería un equivalente aquí al Pereira, de los Escolapios de San José de Calazán. Un colegio, muy futbolero, muy deportivo, dirán, que también nos apoyaba mucho. Y la ilusión iba creciendo hasta que tuve la posibilidad de irme a probar. Ya no habían tantas subs como se llaman ahora, ¿no? Había una reserva profesional, había una juvenil y cuando mucho una primera infantil, digamos 16 años. Ahora los chavos tienen la posibilidad de meterse a un club desde los 9, 11 años. Y además que mi mamá sí no nos dejaba. Yo tengo un hermano y una hermana, y a mi hermano y a mí no nos dejaba ir a probarnos a ningún equipo hasta que no saliéramos de la prepa.
lo cual le agradezco también, que siempre están apoyando en todo, pero que también en la prepa. Y me fui a probar el último año. El año calendario en Chile es al revés de acá. Las clases son de marzo a diciembre, digamos. Entonces, más o menos por allá del medio año, junio del año 80, que yo salgo de la enseñanza media, empecé a ir a probarme y fui quemando etapas y coincidió con mi salida del colegio. Y al momento de entrar a la universidad, entra un jugador de los titulares, digamos, de la U de Chile, que es el equipo al que yo le iba y al que estaba postulando. Y ahí pude pegar un gran salto porque me vio ahí, me había reconocido porque habíamos hecho alguna vez algún interescuadra y me lleva directo al primer equipo. Yo tenía 17 años, salí bien joven del colegio. Sí entrenaba con el primer equipo, pero jugaba con la juvenil y a los 18 años ya estaba jugando en primera división, gracias a Dios. Carlos, platícame algo. Ahorita que te escucho y narras pues tus orígenes en tu familia, que ante todo te imponían disciplina, el acompañamiento para que siguieras estudiando, pero había en ti una pasión muy, muy en el fondo y que la llevabas en la práctica en el fútbol. Te ve este compañero, de alguna forma un visor, y se fija en ti. Pero ¿cuál es el momento clave en el que tú esa pasión dices, esto lo quiero convertir en mi estilo de vida? Muchos son los que juegan al fútbol, pero pocos son los que se dedican a él. Yo creo, Pablito, que uno lo trae en la sangre. El fútbol era diferente ahora, al de ahora, digamos. El de ahora es más parafernalia y hay mucho. El mundo ha cambiado demasiado. Y ni siquiera, bueno, eras joven, ni siquiera pensabas, quiero ser futbolista para ganar mucho dinero, ni eso. Yo me considero un apasionado del fútbol. Yo desde que tengo uso de razón, y gracias a mi padre, fui al estadio siempre. Tenía mi banderita, tenía mis gorras, iba a gritar por la U. Mi papá, como te decía, tenía imprenta, entonces yo lo acompañaba el viernes o el sábado después del colegio, iba a la guillotina y recogía todos los recortes, los metía en una bolsa y me lo llevaba al estadio y cuando salía el equipo lo tiraba. Era fanático, había mucho menos televisión, pero todo lo que podía ver por televisión lo veía. En esas épocas, Pablito, la radio era fundamental también. Oía partidos por la radio del equipo. Soñaba con ser futbolista y yo creo que eso sí influye al final. Y dentro de la cancha yo creo que si algo me caracterizó fue no dejar nada, la enjundia. Por eso me pusieron el búfalo. Oye, y detrás de ese niño y ese joven que le iba a echar porras a la U de Chile, ¿se imaginó algún día estar anotando ahí? ¿Te veías en la cancha desde esos momentos? Bueno, era la ilusión. Y después te ves que a lo mismo que alcancé a jugar con los mismos que le iba a gritar 6 meses antes, un año antes. Muy rápido. Estaba ahí con ellos y no la podía creer. Y bueno, gracias a Dios se me fue dando muy rápido el asunto. Algunos seleccionados, fui a los Panamericanos del 83. Y mi carrera, que fue media rara porque al principio debutas, es como que debutabas en Chivas o América y delante tuyo hay 4 o 5 entre seleccionados chilenos, porque son los de los equipos más populares, y seleccionados extranjeros. Entonces debuté de titular, el primer partido fue de titular, pero después vas a banca porque es normal y juegas de 15, de 20 minutos. Después me quisieron mandar a préstamo, que se da mucho también, como en España, que los equipos grandes mandan a préstamo a otros equipos para que sus jugadores se fogueen. Y yo no me quise ir, porque no quería dejar de estudiar. Era una carrera anual, era muy complicado. El primer año sí lo pude hacer las 10 materias, pero el segundo, ya que estaba con el primer equipo, podía de a 5 y ya me atrasaba. O sea, 5 materias de 10 ya era el 50%. Y le dije que no me iba a ir porque me quería un equipo de provincia y significaba poner en stand-by la carrera. Y me dijeron, pues me quedaba ahí.
Y un día, en un interescuadra faltaba un defensa central. Le dije yo en el colegio jugaba de defensa y en el barrio jugaba de delantero. Y jugué todo el año de titular. El año 84 como defensa central fui elegido una de las revelaciones del campeonato. Yo lo digo de Guasa también, tenía en la banca, porque tenía él problemas contractuales, al que fue mi capitán durante muchos años. Y es figura mundial, ha sido figura mundial, yo creo que, no como jugador, porque como jugador fue nuestro capitán, un tipo implacable, pero como entrenador ha sido el entrenador con más logros de la historia del fútbol chileno, que es Manuel Pellegrini. Actualmente entrenador del Betis, fue entrenador del Manchester City, campeón con el City. En el Real Madrid no salió campeón porque estaba enfrente del Barcelona de Guardiola, que hicieron los dos más de 100 puntos ese torneo. Fue campeón con River Plate, con la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, ¿no? Un tipazo. Y lo tenía en la banca. Y al otro año llega otro entrenador, como es el fútbol, lo que estábamos hablando allá abajo hace un rato, y me dice, no, tú estás, bueno, no puedo decir grosería, tú estás equivocado, no eres central, eres centro delantero, y me volvió a poner de centro delantero. Yo todavía no había metido ningún gol en el fútbol profesional, y ya llevaba 2 años jugando. Y ese año 85 me destapé y empezaron a caer los goles. ¿Recuerdas tu primer gol, Carlos? Sí, a la Unión Española, Estadio Santa Laura. Una media vuelta, no, una pasión. Y como te digo, mi papá, en paz descanse, el viejo era maravilloso. Mi papá se hizo miembro de la porra, de la barra. Me acompañaba a todo Chile, viajaba, se iba con la barra. Y él estaba ahí atrás, justo la barra de la U se ponía ahí. Y en esa portería metí el gol. No, una alegría tremenda. Lo volteaste a ver. Inexplicable. Si de por sí meter un gol en cualquier lado, lo grita uno como si fuera tu máximo logro de la vida. Ya no se diga en el fútbol profesional. Cualquier gol que conviertes o que tuviste la fortuna de convertir es para gritarlo con todo. Y de ahí te digo, vinieron llamados a la selección. Y en una gira media espontánea que hubo previa al Mundial de México 86, Chile había quedado eliminado en primera fase, digamos, una fase eliminatoria de allá de Sudamérica, y a Chile lo invitan a jugar a Indonesia. Entonces el entrenador Pedro Morales, en paz descanse, no quiso llevar a nadie, porque en un mes o algo venía el repechaje, había un repechaje. Y nos llevó a puro joven a la gira con el portero, que era el tercer portero de la selección, digamos, y lo llevó. Y nos fuimos a jugar un torneo en Indonesia, éramos el único equipo occidental, digamos, eran todos los demás orientales. Y tuvimos la fortuna de ser campeones. Le ganamos la final a Corea del Sur, 1-0, y tuve la fortuna de meter el gol de la final. El único título que había tenido Chile hasta las Copas América 2015 y 2016, pero que no fue reconocido por la FIFA, no sé por qué. Era un torneo llamado Yakarta, fue en la capital de Indonesia. Fue un viaje maravilloso. En esas épocas tenía que darle la vuelta al mundo. Más de un día viajando desde Chile para allá. Y de regreso, había que ser el mismo... Bueno, subías de Yakarta a Singapur, de Singapur a Hawái y de Hawái a Los Ángeles. Y eran más o menos 30 horas de viaje. Y llegando a Los Ángeles, y bueno, ya habían hablado con los directivos, nos invitaron a jugar un cuadrangular molero. Ya existían los partidos moleros. México se estaba preparando para su mundial y nos invitan a jugar un cuadrangular con México, con Bulgaria y el Corinthians de Brasil. Y es ahí donde me ve jugar gente del fútbol mexicano. Estoy hablando más o menos de agosto del 85. Me tocó jugar ahí contra Hugo Sánchez. Nos ganaron 2-1. Luis Flores nos metieron goles. Bueno, toda la selección de Bora Milutinovic que se estaba preparando para su mundial. Y ahí me vio gente del fútbol mexicano y empezaron los contactos. Y yo en marzo del 86 ya estaba acá, comprado por el Puebla. ¿Qué siente un joven a esa edad
que ya empieza a tocar la gloria. Un gol en un país con su selección, que le da el triunfo, que se le dan las cosas, porque se te empiezan a embonar con tu talento, con tu esfuerzo, tu disciplina, el apoyo familiar, se te empiezan a dar las cosas y empiezas a tocar la gloria. ¿Qué siente un joven a esa edad? Y pues con todos esos... Mira, es difícil porque te empiezas a ser conocido. Yo seguía estudiando, pues en el Instituto de Educación Física estaba como aparte de todo lo que era las pedagogías, estaban en otra sede, digamos, y nosotros estábamos en un lugar, entonces era como una comunidad muy cerrada y te vas haciendo famoso, que esa es la palabra, te vas haciendo conocido, famoso. Ganaba más dinero de lo que podía haber ganado un niño de esa edad, pero tampoco era el club donde estaba pasando por problemas económicos muy grandes. No pagaban bien. Yo siempre también lo cuento en la anécdota, en las pláticas que tengo. Me había comprado un Mini Cooper como el de Mr. Bean, que amaba ese coche, pero no tenía lana, y la mitad de la lana me la prestó mi abuelita y nunca se la alcancé a pagar. Nunca le alcancé a pagar a mi abuelita, ya nos dejó cuando yo ya estaba acá en México, pero bueno, ya tenías tu carrito, que ya era mucho decir, te movías bien, tenías un poco de dinero. No es feo decirlo, pero bueno, te vuelves medio... hasta guapo te ves, agraciado. Entonces hay que tener mucho aplomo para no volarte. No es fácil. Y en eso sí le agradezco a mis papás, que medio me mantenían. Tampoco me voy a hacer un mártir de la humanidad, que la fiesta a veces estaban de más. Pero para ser futbolista profesional tienes que llevar cosas o prescindir de cosas que en la juventud tú veías a otros compañeros, amigos del colegio, de la misma universidad, que tú donde a veces tienes que decir que no, porque tú dependes de tu físico. De tu físico, a pesar de lo joven que eres. Y bueno, te digo, en el momento que empiezan las pláticas, yo empiezo a investigar, a preguntar, como en México, para empezar. Afortunadamente México y Chile, jugadores chilenos que han venido al fútbol mexicano, la gran mayoría nos ha ido bien. Cuentan, o tú oyes a la gente y le preguntan cuál ha sido el extranjero más grande que ha venido a jugar a México. ¿Tú lo has oído? ¿Quién dicen? ¿De quién habla la gente, no? Sí, del Búfalo. No, de la historia antigua. Toda la gente dice que el mejor extranjero que venía a jugar a México es Carlos Reynoso, paisano, chileno, que después fue mi entrenador, jugador del América. Y yo tenía un entrenador que fue su compañero allá en las juveniles, que se llamaba Roberto Hoche, en paz descanse, y Miguel Ángel Gamboa era mi compañero allá en Chile también, que jugó en el América, jugó en los Tecos acá, y cómo era la vida, de qué se trataba México. Pues todos hablaron maravillas de México, que muy bien, la gente a todo dar, que en sus épocas había mucho apogeo, estamos hablando de fines de los 70s, el petróleo estaba con todo, carros de grandotes, de lujo, no había problemas de gasolina y todo. Y uno como chavo, nomás, pues, ¿qué sabías tú? Pues, y que todo el mundo lo dice, pues México, las telenovelas y el Chavo del Ocho. Oye, platícanos un poco de esa etapa. Dejas tu país, te vienes a un país distinto con tu pasión, que es el fútbol, además ya con una clara pues vocación que se va confirmando en la cancha. ¿Cómo viviste esa etapa? ¿Qué fue más duro para Carlos Poblete en aquel entonces? Enfrentar el fútbol mexicano, vivir la soledad de no estar en su país, adaptarse a un ritmo de la sociedad mexicana. Platícanos un poco de esa etapa. Un poco de todo, Pablito. Afortunadamente se tomó una decisión familiar impulsada por mi madre, que mi papá se viniera a acompañarme. De Puebla había un jugador que había sido campeón la primera vez que salió campeón del Puebla, que es Nelson Sangüesa, y estaba en este momento Gustavo Moscoso jugando acá.
no pude tener contacto con ellos sino hasta la llegada, pero bueno, Puebla, una ciudad grande, un estado grande que estaba cerca de México, pues la aventura era difícil. Te digo, 22 años, nunca había salido de mi casa, yo seguía viviendo con mis papás. Tenía la idea de que me iba a ir a vivir solo, con algún compañero, a hacer roomie, porque también ya con 22 años siempre hay un tiempo para volar. Pero afortunadamente, ese primer año, ya llevaba unos meses acá, me traje a mi papá como parte de agradecimiento de todo lo que había hecho por nosotros, la familia. Uno ve a sus padres siempre como los ídolos porque siempre se han roto el lomo. Ahora que viene el Día del Padre, la verdad que un abrazo para todos. Sí, los papás, los que tenemos la bendición de ser papás, sabemos que es un trabajo pesado y muchas veces muy poco reconocido. Muy poco reconocido. Así que me traje al viejo. Fue un primer año difícil, Pablo, porque en lo futbolístico no me fue lo bien que esperaba. Hubieron problemas de relación con el cuerpo técnico, nos obligaban a vivir en la casa club. Yo vivía en un departamentito en La Paz que había rentado con mi papá. El entrenador me fue a sacar de ahí, mi papá se tuvo que ir a vivir a otro lado, vivía solo y yo vivía en la casa club. Eran torneos largos y fue un torneo mucho más largo. Yo llegué en marzo, no sé para qué, porque no había fútbol en México. Se habían suspendido los torneos por el Mundial. Entonces estuve aquí hasta como 20 días de vacaciones. Ya no me regresé a Chile porque aquí iba a volver. Vivía yo en una casa club que estaba en la 43, por Huechotito. Ajá. Ahí vivía una casa muy bonita. Digo, en términos generales no me fue bien lo que pensaba, pero bueno, yo si hay algo que debo reconocer fue la tenacidad, porque mucha gente, muchos jugadores, incluso hasta el día de hoy, se van y no les va bien y la mayoría regresa. Yo tenía la posibilidad de haber regresado a la U, que era un equipo grande, con un año en el extranjero, pero dije, no, pues si yo tuve la chance de salir tan joven a probar suerte en otro fútbol, yo no puedo regresar porque hubiera sido un fracaso. Platícanos un poco de eso, porque hay muchos jóvenes actualmente, como los hubo en tu época, quizás menos, pero ahora es más común, que buscan irse a por un trabajo o por una oportunidad deportiva a otro país. Tú lo hiciste saliendo de tu área de confort, lo lograste, porque pudiste haberte regresado, pero quemaste naves, te veniste a México. ¿Y qué tan importante es mantenerte en tu convicción y saber que las cosas van a salir y saber que tienes que salir de la zona de confort? Creer, Pablito, en lo que en tus capacidades, digamos. Yo tenía plena confianza. Sí tengo que reconocer que había una gran diferencia entre la dinámica del fútbol chileno, que era muy lento en esa época, contra la dinámica del fútbol mexicano. El mexicano en su ADN fisiológico, físico, es un atleta que te va a correr todo el partido, es muy rápido. No son muy altos, digamos, por naturaleza, pero sí un fútbol complicado. Y se me complicó, pero bueno, tal como lo dije, si ya había salido, yo no pensaba volver. Y afortunadamente, en esas épocas en la ciudad habían dos equipos. El otro era el Ángeles de Puebla, que ya no existe, es el Santos de Torreón, que venía de Huastepec, y pertenecían al mismo dueño, era un patronato gubernamental. O sea, los dos equipos pertenecían al gobierno, a una promotora, y como yo no tenía relación con el entrenador del Puebla, me mandan a préstamo a ese club, que era un club, llevaba 3 años o 2 años en la ciudad. Pero fíjate que como son las cosas. A ese club lo dirigieron 2 entrenadores mundialistas de la selección mexicana. ¿Los Ángeles? Un equipo tan chiquitito en historia y en manejo. Lo dirigió La Volpe, llegando a esta ciudad, que lo traía el Huastepec, y después lo entrenó nuestro querido maestro, en paz descanse, Manolito Lapuente, también lo entrenó. Entonces me mandan ahí. Ese último año fue un tutti frutti, fue un festival, digo yo, trajeron jugadores de todos lados.
Otro más, perdón, me equivoqué en el dato. 3 nos dirigió José Antonio Roca, en paz descanse, entrenador de México en el Mundial del 78 en Argentina. Gran señor, gran tipo. Nos empezaba el torneo muy bien. Yo no puedo iniciar jugando porque es como son las cosas. Yo siempre fui un jugador que debo agradecer al señor, que tuve muy pocas lesiones. De la rodilla me fui bien, alguna que otra fisura en los dedos, nunca me agarré muscularmente. Pero en entrenamiento y en juego, como era muy bruto, decía yo, muy burro, en el último entrenamiento, antes de empezar el torneo, en un partido en el Zaragoza, amistoso contra una prepa, no sé de dónde, yo de menso tiran un centro y yo siempre iba con todo, me tiro y un niñito se tira y me pega con la mollera en la 100 y caí. Dicen que soy yo como si hubieran tirado una sandía del tercer piso. No había nadie en el Zaragoza. No había nadie. Tec cerrado. Como 8 horas inconsciente. Acabé en la vena ahí y estuve más de un mes, como un mes y medio sin jugar. Y de ahí volví y el equipo había empezado más o menos. Y de ahí empecé a meter goles. Goles y goles y goles y goles y goles. Y acabé 4º lugar de goleo en el torneo y el equipo nos salvaba de irnos al descenso en la última fecha. Oye, metí 20 goles. Háblanos de ese día o de esa fecha, de algún gol que haya sido significativo y dijeras, este es el lugar donde yo tengo que estar y te animó y te despuntó para seguir adelante. Bueno, empecé con varios muy buenos en ese equipo, el Ángeles. Pues yo tengo una anécdota que la cuento y dice, no, yo creo que en estas épocas sería como imposible. Y por eso yo siempre digo que el fútbol de antes era más lírico, era como de más sentimiento, no era tan cuadrado como ahora y tantas cosas. Yo antes de irme de vacaciones, las primeras vacaciones a Chile, conocí a mi señora, a Carla. Me fui, en la temporada larga las vacaciones de antes eran eternas, eran más de un mes y medio. Me fui de vacaciones a Chile y volví y nos encontramos otra vez y empezamos a andar. Estaba hablando de la temporada 87-88. Y bueno, lo que te da el amor y de repente dice, ¿por qué no nos casamos? Así de la nada, llevábamos 6 meses de novia. Y si nos casamos, bueno, ¿cuándo nos casamos? Y empezamos a hacer cuentas y dice, ¿y por qué no nos casamos en mayo? En mayo, 13 de mayo. En pleno torneo. Y ahí voy a pedir permiso a los directivos. Y sí me dieron permiso, que es lo peor. Que te den permiso tu directiva para casarte en pleno torneo. 13 de mayo. Ya faltaban meses, entonces nadie ni en cuenta. El equipo andaba bien y de repente el equipo empezó a ir mal. Corren a José Antonio Roca. Entra el quite Juanito Alvarado. Gran ídolo de Puebla también, Juanito Alvarado. Mi padrino de boda, le digo yo. Y el equipo empieza a caer estrepitosamente, pero yo sigo metiendo goles. Y mis goles, gracias a Dios, al final, tras un recuento, ayudaban con puntos. Decirle a la gente joven que antes los partidos ganados te daban 2 puntos nada más. Y el empate 1 como siempre. Ahora los partidos ganados te dan 3. Entonces se iba acercando la fecha del matrimonio. Yo me iba a casar un viernes 13. Me iba a ir de luna de miel el fin de semana, sin problema, hasta que me mandan llamar la directiva, como un mes antes de la boda, como por abril. Me dice, Carlos, cabrón, habían cambiado. Bueno, primero dicen, oye, Carlos, necesitamos que juegues, no te puedes casar. Tienen que cambiarla. De que, ¿cómo crees, cabrón? Si ya tengo todo, tengo apartado el salón, el panorámico del Hotel del Alba. Podemos decir Hotel del Alba porque ya no existe. Era el mejor hotel era el titular de todo. Era el mejor hotel de Puebla. El mejor lugar de Puebla para las Así fiestas. Es.
Y me casé en un lugar maravilloso como fue la Capilla del Rosario. Wow. Lugar Una maravilla emblemático, mundial. maravilla de la humanidad. Correcto. Hermoso lugar. Y le dije, lo siento, yo no puedo suspender la boda. ¿Cómo crees, cabrón? Me caso el viernes y juego el domingo. Sí. La luna de miel ya la tenía pagada. Me iba a ir a Tenacatita, Los Ángeles Locos, allá por Guadalajara. No sé cómo. Bueno, cancélala y nosotros te pagamos otra acabando el torneo. Ya no quedaba nada, quedaban un mes y medio. Y dice, ya. Me iba a casar el viernes 13, íbamos a jugar, pues jugaba el Ángel y el Puebla de local, siempre se jugaba a las 12 del día. ¿Te acuerdas que el horario de los dos equipos, o del Puebla originalmente, siempre era los sábados, domingos, a las 12 del día? Y con el correr del tiempo, no sé por qué, la federación mueve los horarios. Nosotros jugamos un partido trascendental contra el Irapuato para la permanencia en primera división. Y cambian el partido para el viernes. No, para el sábado. Sábado. Y me dice, no, cabrón. Y los directivos me dicen, ¿qué? No, me caso y juego al otro día. Y nosotros nos concentramos en ese hotel. Entonces sí, ni pedo eso. Invité a la boda como a 5 los más conocidos, al entrenador, a Juanita Alvarado y los demás a dormir. Y me casé el viernes y llegué a la fiesta ahí y yo no me iba a restringir nada. Menos mal que el partido era el sábado en la noche. Y me fui a dormir como a las 6 de la mañana, así era mi boda, ni modo que me fuera a dormir a las 12 de la noche. Y tuve todo el día para recuperarme. Y llegamos al partido trascendental, como les digo, y ganamos 1-0 con gol mío. Un golazo más encima de palomita. No, maravilloso. ¿No? Maravillosa anécdota. Y no, pues en la tribuna estaba lleno, estaba mi mamá, había venido a la boda. Y toda la familia cercana a uno y a mi señora estaban ahí celebrando lo que fue ese partido anecdótico, y te digo, ese gol tiene mucha historia en mi mente. Oye, nos platicas de momentos luminosos, emocionantes, y que de verdad escucharlos pues enchinan la piel, pero también hay luego momentos oscuros, momentos de desolación, motivos donde la motivación parece que se va. A los que nos escuchan, que son pues empresarios, deportistas, estudiantes, ¿qué les dirías para esos momentos? ¿De dónde hay que sacar fuerzas pues para seguir adelante y no darse de todos por lados? vencido? La que puedo contar es muy dura, pero afortunadamente encontré el respaldo de mucha gente. Nosotros, después de ser campeonísimos del 89-90, de haber sido un equipo, en lo personal, y que pasa mucho, pero a mí no me había tocado vivirlo, diríamos en el argot futbolero, se me cerró el arco. De meter muchos goles, de haber sido campeonísimo y haber metido el gol de la final, que todo el mundo recuerda, a la siguiente temporada no la podía embocar. No entraban, pegaban en el palo, recorrían la línea de gol y no se metían. Y el equipo vino un poco a la baja, pero igual calificamos, y yo le debo reconocer a la gente que me entrenó. Fue una temporada difícil. Manolo inició, se fue a la selección, después vino otro entrenador. Manolo Lapuente. Sí, Manolo se fue a la selección y nos dejó. Era todavía torneo largo. Después vino Jorge Vieira, un entrenador que había sido entrenador del América, y también lo corrieron, y terminamos con otro histórico, Nacho Treyes. Y debo agradecerle que los tres me mantuvieron, a pesar de que no metía goles. Metí tres cuando estaba acostumbrado a haber metido 20, 16, 18. Metí 3 goles, pero jugué todos los partidos. Porque te digo, si hay algo que me caracterizó, creo que el juego en conjunto y la manera de jugar, que a los entrenadores les gustaba. O sea, si no la metía, pues generaba jugadas. Porque acuérdate cuando eran con Manolo me la tiraban, y yo era un jugador bastante fuerte y corpulento, y aguantaba la pelota para que los compañeros pasaran,
O siempre estaba metido, donde había gol estaba metido aunque no la metía. Pero personalmente, yo recién habíamos sido papás. Habían nacido Aranza en julio del 90, después de haber sido campeones. Cuando se supone que estabas en la gloria, estabas casado, eres joven, eres papá primerizo, ya eras famosísimo, digamos, te iba bien económicamente, pero lo laboral y lo deportivo no cerraba, el círculo no cerraba. O sea, uno vive del gol como centro delantero y la gente se impacientaba también. No me gritaban, pero igual escuchaba programas o leía cosas y dices, ¿por qué juegas y no mete goles? Y no la podía creer. Y digo, me hicieron limpias. Decía que me tenían amarrado un portero. Un línea, no, jarocho, que un día le había mentado la madre, que te hicieron un amarre, güey. Y la pelota no entraba. Hice un gol en la liguilla, llegamos a la final, a la semifinal. Pero igual. Y lo que son las cosas, llegamos a la siguiente temporada y solito Pero yo me mantuve, o sea, nunca me eché y yo seguí luchando, no entraba. Y mi señora, mis papás de allá de Chile me hablaban por teléfono, tus amigos que dicen, ¿qué te pasa? No sé, cabrón, no sé. Pero hay que seguir, no puedes aflojar, porque si aflojas, como en cualquier trabajo, el futbolista, si tu entrenador te ve que estás aflojando, como tu jefe te puede ver la empresa que no estás produciendo, te va a hacer un lado. Y cuéntanos, ¿qué pasaba ahí contigo? Porque nos platicas un poco la confianza que tuviste de tus directivos, el apoyo que tuviste de la familia, pero ¿tú qué te decías a ti mismo en esos momentos de frustración? Venías de ser campeón goleador y de repente, como dices, se cierra el arco. ¿Qué te decías a ti? ¿Cómo te motivabas? No, tengo que seguir, yo no puedo aflojar. Ya soy pilar de una familia, tengo mi descendencia, yo voy a seguir haciendo lo mío. Y seguía entrenando y me quedaba más tiempo practicando remates, que esa era la característica, era buen rematador de cabeza y practicaba. Y por eso te digo, yo creo que en esas vacaciones el despeje mental de haber terminado una mala temporada, digamos, en cuanto a goles, y al llegar a la otra con más ímpetu y la otra desde el primer momento que empecé metiendo goles y en esa temporada volvimos a llegar a una final, cabrón, con un equipo de Puebla que se había desarmado y llegamos a una final inesperada con el León, que la perdimos al final, pero bueno, realmente ahí te das cuenta que la mente también tiene mucha injerencia en lo que hacemos como profesionales de lo que sea. Claro. Oye, ¿y cómo? A ver, platícanos, un campeón goleador que triunfa en un país diferente al suyo, que empieza a ser famoso, que le da el gol definitivo para un campeonato y para volver campeonísimo a un equipo. Pues eso se convierte en fama, se convierte en elogios, se convierte pues en adulaciones, pues te conviertes en un ídolo derivado de ser un crack. ¿Cómo le haces para negociar ahí con la fama y no volverte arrogante, mantener los pies en la tierra, ni tampoco volverte loco? Yo creo que eso lo trae uno en la personalidad. Yo creo que si hay que agradecerle algo a los padres, en específico uno con los míos, de siempre ser muy centrado. Y yo creo que lo trae con la personalidad. Siempre he sido alguien muy amable, sin sonar a pedante, sino que me llevo bien con toda la gente. Hasta el día de hoy, si alguien me escribe o me manda solicitud de amistad o me escribe y está esperando que yo lo siga, yo le respondo a toda la gente dentro de las posibilidades que tiene uno. Yo creo que nunca le negué un autógrafo a nadie, ni una foto. Y digo, pues la fama la voy llevando. Pues, te digo, me casé a los 24 años. Yo creo que también la estabilidad familiar y mental te da mucho. Es diferente a ser soltero, famoso con lana, a que ya a los 26 años seas casado y a los 27 ya tenía, a los 28 ya era papá de 3. O sea, maduramos muy joven y yo le agradezco. Sí, creo que la estabilidad familiar para, en este caso, un profesional que depende mucho de su físico, que es así,
depende más allá también de lo mental, que con lo que juegas, pues tu físico es lo que te mantiene bien. Oye, y hablando de lo que todos recuerdan de ti, tus glorias, tus campeonatos, tus goles, pues tus triunfos, quisiera que nos compartieras de aquellas derrotas, de aquellos momentos que solamente tú sabes lo que pasó y sobre todo lo que aprendiste en esos momentos difíciles. Bueno, momentos difíciles, yo creo que el más difícil fue haber perdido la final esa de León, de la 91-92. No me había tocado perder ninguna final de las que había jugado, gracias a Dios. Había sido campeón de Copa y de Liga con el Puebla, y nos toca jugar esa final con el León. Te digo, un equipo que sorprendió porque nuestra directiva, encabezada por Arturo Migoya y Emilio Maurer, consciente de que el equipo ya se había desarmado, se había ido el Mortero, se había ido Marcelino Bernal, se había ido el Chepo. O sea, digamos, del equipo base más o menos había quedado Pablo Larios en paz descanse, Roberto y yo. Los demás empezaron a jugar Gerardo González, gente más joven, llegó mucha gente de reemplazo, pero indudablemente no era el plantel estratosférico que había tenido el campeonísimo, de mucho, un plantel muy generoso. Pero el trabajo de Manolo fue maravilloso. Manolo había regresado de su mala experiencia que había tenido en la selección, y ese torneo calificamos, no sé si en sexto, séptimo, octavo lugar, pero sorprendiendo a propios extraños. Cuando la directiva te digo que si no descendíamos era un triunfo. Y tuvimos una liguilla. Yo en lo personal también me fue muy bien, metí 15 goles, y empezamos una liguilla donde éramos las víctimas propicias para cualquiera. Entonces en la primera enfrentamos a Chivas, le ganamos acá 3-1 y allá los eliminamos. Perdimos 2-1, pero pasamos por el marcador a Chivas, que tenía a Javier Aguirre, nuestro actual entrenador de selección, estaba Paul Moreno. Bueno, Chivas siempre ha tenido grandes equipos y más en esa época. Y eliminamos a Chivas, pude meter goles en los 2 partidos, entonces andaba con la confianza full. Y viene un partido que para mí, así siempre me marcó, o mucha gente siempre se va a acordar. Nos tocaba enfrentar al Necaxa, que había sido super líder, el Necaxa de los 90, que empezaba con Saporiti y que después culminó con La Puente. De mi paisano Ivo Basay, de Ricardo Peláez, del Beto Aspe, de Aguinaga, de Ambriz, del que me digas, de Nicolás Navarro, el arquero. O sea, éramos la víctima propicia, pues nosotros sexto o octavo lugar. Partido de ida, partido típico de liguilla de estas épocas, que era en mayo, siempre se juega en mayo, lloviendo como loco en la ciudad, con esas lluvias típicas poblanas, que se cae el cielo en 1 hora, 2 horas, se inunda todo. Y afortunadamente se pudo jugar. Y ese partido, en lo personal, no como grupal, que lógicamente los partidos de los campeonatos fueron, pero en lo personal fue una película de Hollywood, porque le metí los 3 goles al Necaxa y terminé jugando de portero porque expulsaron a Lario. Jugué 15 minutos y salí con un tajo en la... Poblete para gobernador, gritaba la gente. ¿Ah? Sí, un partido inolvidable, Pablito. 3 goles a ese equipo. Y terminar jugando con un hombre menos y jugando de portero. Jugando de portero fue maravilloso. Y después le fuimos a sacar el 0-0 allá en el Azteca y llegamos a la final del León. Los 2 equipos, León dirigido por Vucetich, otro de los grandes maestros del fútbol mexicano. Y un partido complicado, el partido de la final, acá nos tocó jugar porque León había quedado mejor posicionado. No se tendría que haber jugado. Era día jueves, pero yo me imagino que por logística ya no podía jugarse viernes porque hay que tener 48 horas para... Y ni modo que la final se hubiera jugado un día lunes, ¿no? Pero era imposible. Después corren los rumores de pasillo que había un sobrecupo en el estadio. Había llovido y la cancha era un barrial.
y fue un partido muy cerrado, quedamos 0-0 y fuimos a definir ahí y a pesar de que luchamos hasta el final, en tiempos extras, con un desgarrado y con un expulsado, jugando con 9, perdimos 2-0 la final, pero el recuerdo de perder una final, yo creo que es lo peor. Sí, recuerdo que, no sé si todos, pero yo en lo personal, en la regadera llorando como un niño chico, porque luchaste todo un torneo, hiciste el mayor esfuerzo posible y no te alcanzó. Pero todo te suma, ¿no? Yo creo que de todo tienes que sacar experiencias. La tranquilidad siempre la vas a tener. Por eso te digo, yo siempre me consideré un tipo que, como caricatura, Pablito, que soy muy tranquilo en la vida normal, pero cuando entraba a una cancha de fútbol, sin ser agresivo ni nada, sino que era pura enjundia. Entonces sí, el hecho de perder una final sí es terrible. Carlos, he sabido que cuando un deportista se retira, viene el retiro inevitable, se derrumba, todo viene para abajo y no fue tu caso, tú te redefiniste tu propósito. ¿Cómo has logrado esto cuando el uniforme ya se queda pues en el closet? Bueno, yo tenía una idea, yo hice el curso de entrenador, mi vida siempre ha sido el deporte, te digo, soy maestro de educación física, pero mi idea era seguir enseñando, pero no pretendía ser preparador físico, yo quería enseñar, hice el curso que lo hice acá en Puebla, que duraban 2 años, y uno piensa que está bien preparado, te mentalizas, edad promedio 35, 36, 34. Yo me retiré a los 35. Es más, yo ya me había retirado, había tenido dificultades con el Puebla, me había ido a Chile a jugar otra vez, habían cambiado de dueños, vino la Franja Naranja, vinieron los yugoslavos, no sé, ¿te acuerdas que trajeron unos yugoslavos que, pobrecitos, ni jugaban? Pero bueno, tenía 33 años, 34, ya había abierto el restaurante, ahí fue cuando abrí el restaurante, el Embarcadero, ahí en La Paz, San Martín Texmelucan, porque yo, gracias a Dios, también debo decir que en esta ciudad que yo caí parado, me rodeé de muy buenos amigos, hasta el día de hoy, se puede decir, no, ya no los tiene, pero de esas épocas eran la familia Guerra, dueños de la Villa del Mar. La marisquería de mi compadre Juan estaba en la 16 y la 43, o sea, a cuadra y media de la Casa Club. Y de ahí hicimos una amistad que hasta el día de hoy somos co-compadres, somos compadres cruzados. Ellos son padrinos de nuestra hija mayor y Carla y yo somos padrinos de sus 2 hijos, de Adrián y de Sebastián. Y te digo, fui conociendo a gente maravillosa y bueno, con su hermano incursioné. Yo siempre estaba metido en la marisquería y después, no, el chimichurri todavía no existía. Y abrimos uno de carnes y mariscos y complicado, ¿eh? Ahí te das cuenta que no es tan fácil. Yo todavía tenía tal vez la intención de jugar y cuando estás del otro lado de la barra, dices, no es lo mismo estar allá disfrutando de una bebida, de una comida, a estar esperando a que esta gente se vaya ya para cerrar, para irte a dormir a la casa. No es lo mismo, complicado. Bonito como experiencia, pero ahí justo me salió la otra posibilidad de irme a jugar a Primera A de un equipo histórico, León, el Curtidor, que se llama. Estuve en León, tuve un año muy bien y después yo me retiré en Cruz Azul Hidalgo, y donde te digo, había firmado por un año, pero hicieron limpia y a mitad de año nos corren. En México, jugábamos en Jaso, Ciudad Cooperativa. No, jugábamos en el Azul, el Estadio Azul. Y entonces te corren de la nada y ahí quedas pegado y tal como tú dices, yo creo que ha pasado como un mes deprimido. Se me juntó con una gripa, caí en cama unos días
y parecía un zombie. Dije que no, yo pensé que estaba preparado, ya tenía 35 años. Dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dije, no, a seguir, la vida sigue. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a tratar de ser entrenador, a moverte, porque ahora tu círculo en un plantel, los jugadores son 25 jugadores, las posibilidades son mucho más grandes. Dejas de jugar, un cuerpo técnico, 5 personas, 3, 4 personas, entrenador 1, auxiliares 2, un preparador físico como era antes, ahora ya son mucho más, pero bueno, tienes que moverte y empezar a ver qué onda. Me quedé viviendo en México todavía 6 meses, me relacioné con gente del fútbol y gracias a Dios, digo, de ahí hay alguien ahí arriba siempre que te echa la mano. Y como tenía que ser con esta ciudad y con este equipo, mi primera experiencia como parte de un cuerpo técnico fue en el pueblo. Fíjate. Oye, auxiliar de Mario Carrillo. Oye, y hablando de esa etapa tuya, acostumbrado a trabajar con liderazgos, con talentos y también con egos, tanto en la cancha como desde la directiva, ¿cómo le haces para gestionar que todos esos talentos trabajen por un bien compartido en equipo y no por el brillo personal? Bueno, eso para mí todas esas son de los entrenadores. Uno como jugador, lógicamente, lucha por tu equipo, pero eres un individuo. Egocéntrico, todos los seres humanos tenemos algo de ego. Habrá personas que lo demuestran más, otras que no, luchan por pero diferencias en un grupo siempre van a haber, peleas en equipos de fútbol han existido y seguirán existiendo siempre. Discusiones, ventajas de más dentro de un partido, eso pasa. Pero bueno, la gestión viene lógicamente del cuerpo técnico, del entrenador. Y para eso tienen que tener mucho tacto. No es fácil dirigir a 25 personas que piensan diferente. Yo siempre lo he dicho, para mí la gran virtud de Manuel Lapuente era, aparte de ser un capo en la táctica o la que sea en la cancha, era un gran gestionador de vestidores. Lo que te decía, juntar a 11, los del Puebla, 11 cracks. Los que teníamos nosotros éramos, perdón que diga eso, éramos cracks, éramos de lo mejor que había en el fútbol mexicano en esas épocas. Y lidiar con los que no juegan. Recordarle a la gente también que antes habían 2 cambios por partido, 2 nada más, imagínate. O sea, en promedio habrán jugado de un plantel de 25, 17, 18 jugadores, siempre recurrentemente eran casi los mismos cambios siempre, salvo que hubiera una lesión y no jugara de inicio, entonces se mueve un poco el abanico, pero de 26 jugaban 17, 18, era como tenías contento a un güey que no va a jugar nunca, y si lo necesitas, tenerlo preparado. Que no esté de gruñón, este viejo no me mete nunca y que quede ahora que le venga a solucionar. Entonces, eso el líder lo tiene que tener, gran gestión de grupos, y eso es aplicable a cualquier empresa. Oye, platícanos un poco de esto. Cuando dices empresa que también se asemeja al fútbol y se asemeja a cualquier actividad humana, ¿cómo te ganas el respeto tanto en la cancha como en los vestidores y como podría ser en una empresa, en un trabajo? ¿Cómo te ganas el respeto desde el minuto 1? Yo, para mí, y lo digo cuando he dirigido, mi mayor posibilidad de dirigir que tuve fue en fuerzas básicas, en subs, en el pueblo y todo, y en el pueblo de manera interina varias veces. Para mí, en el fútbol o en alguna empresa, es con el ejemplo. De ser de ser responsable, de ser puntual. Yo soy enfermo, me choca. Eso es algo que no, en México así. Nunca he aprendido que diferencia con Chile es la puntualidad. Somos aquí en México, bueno, yo no, pero ya lo traen arraigado en la cultura, les vale gorro la hora. No hay ningún respeto por la hora. No hay ningún respeto por la hora. Y para mí, sí es una falta de respeto llegar tarde porque estás influyendo en la hora del que estás considerando para hacer alguna actividad. Pero el ejemplo, si yo le digo en una charla o a un juego, le digo,
Si tu compañero estás viendo que tú a lo mejor, y no siendo tu labor, estás bajando, aunque no tengas que bajar, y vas a pelear una pelota cuando el otro está parado, ese con qué cara te va a reclamar. Si tú vas y vienes de atrás y vas a atacar y echas la mano a la delantera también. O sea, tú tienes que predicar con tu ejemplo, que tu compañero de trabajo te vea que tú estás haciendo tu esfuerzo que te corresponde, más un extra. Siempre un extra, todo va a sumar. De granito en granito se va llenando la bolsa y vas a tener más para comer. Entonces yo creo que predicando con el ejemplo es lo que se puede aplicar a cualquier tipo de trabajo, a empresas, equipos deportivos y demás. Oye, ¿y en los negocios qué aprendiste cuando las cosas no salieron bien, fuera de la cancha? Que tienes que saber un poco de los negocios, porque los 2 negocios que tuve una maquiladora cuando todavía jugaba también, y desafortunadamente a veces te juntas con gente que te lleva al baile. Te tienes que saber. O sea, pisas el palito, como se dice vulgarmente, te la pintan muy bonita, pero si no estás empapado y no sabes, mejor no arriesgues en ese tipo de negocio. Pues pasemos al tema de moda, al tema que en un par de semanas ya estará haciendo que vibren los corazones de todos los mexicanos con el tema del Mundial. Somos coanfitriones por tercera vez. ¿Cómo ves a la selección? ¿Qué crees que nos va a ofrecer esta selección en este Mundial? Mire, Pablito, es difícil. Yo creo que estamos viviendo una etapa donde todo esto de modernidad, de redes sociales y todo le permite a mucha gente opinar. Entonces, más allá de los programas deportivos que siempre ha generado mucha polémica, ahora cualquier persona puede a través de las redes darse ínfulas de mucho conocimiento y de criticar, porque la mayoría de las personas ocupan las redes para criticar y muchas veces sin fundamento. Entonces la presión que tiene esta selección es muy grande. Indudablemente, y lo puedo decir como exfutbolista, no es que haya bajado mucha calidad, pero hay menos jugadores mejor posicionados que en épocas anteriores. Han habido selecciones con muchísima más calidad, con todo respeto para la de ahora. O sea, Francia 98, la de Rusia también tenía gente muy importante, la de México 86. Sí, Estados Unidos 94. Y ahora hay mucha incertidumbre porque venimos de un fracaso. México nunca había fracasado como en Qatar. Nunca había dejado de pasar una fase inicial. Y va a ser una presión. Pues yo tengo confianza en el señor Aguirre. Es una chucha cuerera, se le sabe mucho al asunto. Y esperar que los jugadores respondan. Indudablemente el hecho de jugar como local es un plus. Es un plus jugar con tu gente. El formato mundialista, ya la FIFA hizo de esto un negocio, me parece una falta de respeto para toda la gente. Los precios que están cobrando por boletos. Se supone que el fútbol es el deporte popular. O sea, estás clasificando a las personas que tienen posibilidades cuando realmente, si vamos a hacer un análisis, la gente más popular es la gente que más futbolera es, digamos, ¿no? Los que tienen más facilidades económicas tal vez sean de moda y a lo mejor nunca van a un partido de tu equipo en tu ciudad, pero al mundial porque tienen la capacidad de ir a mostrarte para salir en la foto, ahí van a estar. Pero los precios son impagables. Se va a llenar porque siempre es lo mismo, se va a llenar. No sé dónde la gente va a sacar lana, pero se van a endeudar. Y confiamos en que México ahora con este mundial de 48, ¿cuántos son? No sé ni cuántos son. Que ya no es el quinto partido famoso y ahora tendrá que llegar al sexto. Ojalá, está entretenido. Siempre estar en un mundial, a pesar de que el ambiente como que no está. A mí me tocó estar gracias a Dios, de eso fue. Vi un mundial gratis. Acá vi todos los partidos de Puebla.
menos el de Italia porque estábamos entrenando, ya estábamos entrenando con el club, Italia-Corea, que fue un muy buen partido, pero vi jugar a Maradona aquí en el Cuauhtémoc 2 veces, jugó acá contra Italia y contra Uruguay, que cayó un aguacero, ahí estaba con mi papá, un aguacerazo. Oye, pero volviendo a la selección, ¿cuál crees que es el principal reto? ¿Es talento, es estructura, es mentalidad? ¿Cuál es tu opinión ahí? Es difícil, mire. Para mí el fútbol mexicano, y eso que soy extranjero, no está capacitado como otro fútbol, porque dicen, no, que en Inglaterra hay equipos que no tienen, bueno, el Real Madrid, que es el equipo favorito de mucha gente acá en México, pues, juega sin ningún español. Y tiene España una selección muy fregona. Pero bueno, yo creo que México no está capacitado como para limitar tanto los cupos de mexicanos. Entonces, cuando nosotros jugamos éramos 4 extranjeros. Y eso por ley te obligaba a los directivos a tener muchísima más capacidad para elegir buenos jugadores. Pues si ahora tienes la posibilidad de traer a 9 o a 10, pues indudablemente la calidad va bajando. Habrá muchos intereses económicos que pasan en todos los negocios del mundo, donde llegan jugadores con muy poca calidad, que influyen o que incluyen movimientos de dinero muy grandes donde se beneficiará mucha gente. Y los espacios para mexicanos son limitados. Y si los muchachos que vienen ahora, como hablábamos, que hay muchísimas subs desde los 11 años, llegan a un tope donde el embudo se hace pequeñísimo y no tienen posibilidad de debutar o de establecerse en un club deportivo, pues la selección va a ser la perjudicada. Por mucho que haya muchos jugadores en Europa que hayan tenido referentes, pero en esta, los que están en Europa, lamentablemente también, la mayoría ha estado lesionados. Chaco Jiménez, Chávez, Huerta, el Chino Huerta. Es difícil, la barra le va a costar al Vasco, pero yo creo que puede plantar un buen 11 y una buena selección para competir. No sé si no alcance para el 6º partido, como decíamos, porque si uno saca cálculos, que está mucho más complicado ahora, que si sales primero, te podría tocar Inglaterra en la siguiente fase, que nunca tampoco Inglaterra, porque siempre hablamos de la Premier League, y a Inglaterra nunca le va bien en los mundiales. El fútbol es impredecible. En lo personal pienso que los abocados a ser campeones, los que tienen más posibilidades, para mí serían Francia y España. Puede una buena final Francia. No sé si se puede dar. Sí, debe poder darse, no sé. O si se cruzarán antes, ¿no? Esa es tu final. Sí, Francia-España. Portugal yo creo que va a ser una grata sorpresa. Brasil, poco. Ya el fútbol brasileño ha cambiado mucho, esa magia antigua de los jugadores. Tienen un gran entrenador, muy buen gestionador como es Carlito Ancelotti, pero no creo que le alcance. No están esas figuras que habían antes de la magia futbolera. Ya se parecen más europeos que brasileños. Oye, Carlos, y cuéntanos, dentro de tu fama pública, además de ser un crack, también tienes esa facilidad de enseñar, te gusta ser maestro. Se te acerca un joven de 20 años y te pregunta cuál es la clave para el éxito. Tú la tuviste muy, muy joven. ¿Qué le dirías al oído a ese joven? Sí, para fútbol ya está muy grande, ya no va a alcanzar. No, que sí, ya a los 20 años. Bueno, pensemos en un empresario, en alguien fuera del fútbol. Bueno, que tenga muy claro y confianza en sus capacidades, que sea muy echado para adelante y que sepa bien elegir su trabajo, donde crea que él pueda desarrollarse, porque luego vemos a ingenieros que terminan trabajando de chef, por decir algo exagerado, pero bueno, que lo que estudió o lo que... Bueno, primero que nada, que si va a estudiar, estudie lo que quiera estudiar él. Porque como sociedad siempre nos dejamos ir por lo que quiere el papá o lo que quiere la mamá o te obligan a que estudies lo mismo que estudió tu abuelito. Y eso sí tiene que tener iniciativa. Yo quiero ser, no sé,
o estudiar o desarrollar cualquier profesión, porque ahora hay cosas más. Si quiere estudiar danza y a lo mejor va contra todo lo que tuvo la familia, pues estudia danza. Y después buscar la posibilidad de trabajo, el lugar es adecuado. Y si no, ahí sí, si no tienes la posibilidad de desarrollarte lo que estudiaste, pues entrarle a todo. Digo, yo soy maestro y porque no todo es color de rosa, yo siempre digo también, la vida de los futbolistas, ¿no? Cuando te retiras también en el acomodo económico, porque es difícil después de percibir sueldos grandes, a luego sobrevivir de rentas o cosas que los ingresos bajan mucho. Hasta ayudé a gente a vender enciclopedias. Cuando existían las enciclopedias, se me acercaba gente amiga e íbamos de fábrica en fábrica a ofrecer enciclopedias. Digo, si Dios te da la posibilidad de realizar un trabajo, pues hazlo bien y con gusto. Carlos, hablando de lo que decías, del retiro, se seguirá hablando de los goles, se seguirá hablando de los triunfos de Carlos Poblete, pero ¿cuál te gustaría que fuera el legado del Búfalo, más allá de la cancha? No, yo le digo a mis hijos, y ahora que mi nieta me entienda un poco más, que yo, más allá de que tuve la fortuna de haber sido conocido por jugar fútbol profesional, más allá de haber metido X cantidad de goles, más allá de haber sido campeonísimo con el Puebla, lo que más me da gusto es que la gente te reconozca lo que hiciste. Porque quiere decir que hiciste las cosas bien. Eso siempre se reconoce. Oye, ahora unas respuestas de a bote pronto. Dale. Ya nos platicaste un poco de aquel gol después de tu boda, pero ¿cuál es el gol más bonito que recuerdas? No, el de la final. El de la final ese que está en YouTube, si los chavos lo quieren ver. Por todo lo que encerraba, Pablito. O sea, un año maravilloso. Ya llevaba 4 años acá en Puebla. Y porque sabía que ese gol sellaba el esfuerzo de mucha gente, de mi compañero, del cuerpo técnico. Y es que fue un gol, podemos hablarlo del desarrollo de la jugada, un gol bastante raro. No, bueno, raro porque fue en 2 toques nada más. Una pelota, bueno, en 3, vamos a incluir a mi compadre. Mi compadre Roberto la rechaza de cabeza. Jorge Aravena la para, no sé si ahí lo voy a ver otra vez, sí, con el muslo derecho e izquierda. Y yo le marco un pase en diagonal del centro hacia la izquierda, entre como 3, habían como 3 o 4 de la UDG, y Jorge tira un pase milimétrico, así, pero recto, hacia el arco derecho, hacia el arco de la UDG, de Aguado. Y yo corro en diagonal con un jugador que se llama Humberto Romero, que ya lo he visto muchas veces después, y le agradezco el no haber sido cabrón, porque si el güey me quiere tirar una patada y me corta, ahí me foul y tal vez lo expulsen, pero no iba a haber gol. Y yo en la carrera, digamos, cruzo la línea de la pelota y me acomodo y le pego derecho. Esos fueron 3 toques nomás para cruzar toda la cancha. Y yo desde el momento que le pegué, porque Aguado venía saliendo, digamos, cargado a su poste derecho, y yo veía la mitad del arco, la vi y ahí la puso. O sea, desde que le pegué ya sabía que era gol, se veía. Y corro y me hinco, pero la imagen de que sabía que en el palco que nos daban estaba Carla esperando a Aranza. Aranza nació justo 2 meses después y estaban mis papás, estaban mis 2 papás allá. Entonces ese momento lo veo y todavía, mira, lo platico y me pongo emocionante. Y me pongo chinita, ¿no? Lo veo y me dan ganas de llorar. Sí, una alegría maravillosa, maravillosa. Nada como ganar algo que te costó, entre comillas. Fuimos benditos, yo digo, los futbolistas profesionales somos benditos porque pudimos desarrollar de manera profesional un deporte que es tan querido yo creo que el 80% de los niños del mundo quieren ser futbolistas profesionales tranquilamente. Oye, ¿qué te da más felicidad? ¿Un estadio lleno o un vestidor celebrando? No, las 2 cosas. No, celebrando, indudablemente que ganar siempre alimenta.
Y jugar en un estadio lleno, no se diga. O sea, en esas épocas todavía la gente podía llevar banderas, Pablito. Tú ves las imágenes y estaba lleno de banderas. Ahora no dejan llevar banderas. No sé si con palos o no podrá llevar, pero la gente le da flojera estar haciendo así. Antes cuando llevaban el palo, la llevaban así. Está increíble. Esas imágenes son maravillosas. Oye, ¿en qué jugador de la Liga MX te ves reflejado actualmente? Es difícil. Es que fíjate que los tiempos futboleros, digamos, han cambiado mucho. El tipo de jugadores por la manera de jugar, porque antes jugábamos, el fútbol era más abierto con dos extremos y el biotipo de los centrodelanteros era, bueno, digamos, bueno, no voy a empezar, pero de mi época, Hermosillo, Peláez, un servidor, el Fantasma, o sea, centrodelanteros grandotes, buenos cabeceadores que aguantan bien la pelota. Ahora ese tipo de centrodelanteros casi están extinguidos. O sea, se juega de otra manera, son más, tal vez están iguales de fuertes o mejor preparados físicamente, que juegan más veloces, se juega con menos delanteros, no hay tanta posibilidad de centros y goles de cabeza, pero esto es como ese, mi ídolo fue Van Basten, por ejemplo. Marco Van Basten, qué jugador. Ese era más fino, pero era goleador. Pero si hay alguno que estaba en el Puebla, pero se ha lesionado mucho, que es Cavallini. Lucas Cavallini, lo encuentro muy parecido a lo que hacía uno. Un jugador muy fuerte, buen cabeceador, pero te digo, Henry Martin, que también estaba lesionado. Lamentablemente el fútbol es un deporte donde los futbolistas se lesionan mucho. Carlos, si se llegaran a enfrentar, ¿México o Chile? Tengo una anécdota muy buena también. El 7-0, famoso y recordado. No, siempre que empate, la verdad, el cariño. Yo ya tengo 40 años viviendo acá, Pablito. Ya soy más mexicano que chileno, pero es difícil. Y la anécdota esa, estaba en el restaurante, en el Chimichurri de Sonata, de mi compadre, Juan Guerra. Entonces estábamos todos comiendo porque fue al mediodía y viendo el partido. Y cuando mete el primero, que fue en el primer tiempo, alcanzamos a hacer 2-0. Bueno. Era el único chileno que había. Y después empieza a caer por racimos, ¿te acuerdas, no? Y yo me paraba, pero me iba al baño. O me metía a la cocina porque tenía confianza y ahí gritaba para que yo, y me salía. No, que para nosotros, esa generación dorada, porque siempre Chile ha tenido buenos jugadores, pero nunca había tenido esa generación espontánea que coincidieran y nos dieran tantas satisfacciones. Esas dos Copas América fueron maravillosas. Ahí nos estuvimos en la Juárez. Los pocos chilenos que éramos aquí en Puebla, éramos como 50, nos juntábamos ahí. Pero no, que empate. Muy bien. No, Chile hace 3 mundiales que no. Se acabó esa generación y Chile no ha vuelto a un mundial. 3 mundiales consecutivos que Chile no va a un ajuste. Muy bien. Ahora hagamos un ejercicio hipotético también de contestaciones rápidas y puede ser tanto actual como de tus épocas. ¿A qué portero te daría temor tirarle un penal? A Courtois. Está muy grandote. ¿Y un portero histórico que Pablo Larios. Con la mirada te atajara? No, para mí Pablo Larios fue de lo mejor que me tocó ver. Desde que llegué aquí en el Mundial y después como compañero maravilloso. El gran flaco Larios. Un defensa fiable que no te separara para nada. Como rivales tuve muchos y eran bastante rudos, pero bueno, rudos, mi compadre Roberto, el coreano Rivera, Alfredo Tena, me tocó enfrentar a varios, Guadalupe Zavala, Lalo Regis. Es que antes no había VAR, no habían tantas cámaras, sí.
y te daban con todo. Sí, tenía posibilidad de darte con todo. Un mediocampista con garra. Y con garra, a mí, yo digo, para mí el que más que no era de tanta garra, pero para mí de lo mejor que vi en el fútbol enfrentándolo fue Benjamín Galindo. Una clase magnífica que le pegaba en ambos perfiles y una clase magnífica, terrible, terrible. Oye, fuiste afortunado porque tuviste a grandes entrenadores, muchísimos, ¿no? El maestro Treyes, Roca, en fin. ¿Alguna frase que te haya marcado de alguno de ellos? ¿Alguna frase? Bueno. ¿O lección? No, lección, de Manolo. Para mí Manolo fue mi mayor maestro. Que me decía, Búfalo, tú siempre al primer palo. Y yo era una jugada que siempre hacía porque jugábamos con extremos y había mucho desborde. Y me decía, tú con tu capacidad y tu fuerza, pues el defensa tiene que ver dos cosas. Te tiene que ver el balón y te tiene que ver a ti. Y en esas épocas se meten por estadísticas, si tú empiezas a ver, ahora que están de moda, que todos ven de todo, antes se metían muchísimos más goles de palomita que ahora. Y yo era una virtud que sí, mira, tengo la nariz toda chueca, todas abiertas por todos lados en la cabeza, porque el defensa no lo esperaba. El defensa va a hacer esto, se va a plantar, y si venía el centro, pues uno se tiraba como torpedo, literal. Tenían la velocidad y la potencia, y cuando tenían la virtud del buen cabeceo, metí muchísimos goles en el primer palo, como me decía Manuel. ¿Una joven promesa actual? La Hormiga, me gusta cómo fue la Hormiga González, el de Chivas. Oye, y tu pronóstico, ya nos dijiste cuál te gustaría que estuviera en la final, pero para campeón, para llevarse la copa. Vive la France. Aunque los españoles de acá de Puebla me... Viva la Francia. ¿Con ese equipo que acabas de decir ganarías 3-0? Con el que estábamos hablando, sí, tranquilo. No, en México ha tenido muy buenos jugadores y han venido grandes extranjeros también. Muy bien. Pues, Carlos, ha sido una gran plática. ¿Algo que quisieras agregar? No, agradecerte primero que nada, Pablito, la invitación, con mucho gusto, y a la gente de la universidad, a los muchachos que nos están viendo, pues arriba corazones, y si la vida te pone tropiezos, pues adelante más. Hay que improvisar, pero improvisar bien, ¿eh? Cuando uno tenga capacidad, no tiene que hacer cualquier cosa. Carlos, si tuvieras un micrófono el día de la inauguración del Mundial 2026, ¿qué le dirías a los millones de personas que te estarían escuchando en todo el mundo? Que haya paz. Que promulguemos la paz. Muy bien. Pues, Carlos, no. Muchísimas gracias, amigo. Un placer. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Sumando Voces, el podcast de Universidad Se Suma. Si disfrutaron esta conversación, los invitamos a compartirla, darle like y suscribirse para seguir formando parte de esta comunidad. Los esperamos en nuestras próximas entregas, donde seguiremos escuchando historias, ideas y voces que nos inspiran a aprender para emprender y trascender. Hasta la próxima.